10 de octubre, amables televidentes, buenas noches. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Sicarios dispararon a un grupo de personas quienes se hallaban reunidas en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. El ataque dejó 3 fallecidos, entre ellos un menor de 16 años. Sobre el asfalto de esta calle quedó el cuerpo sin vida de Luis Leonardo Centeno Martínez, de 31 años, quien recibió varios disparos de un arma de fuego. A 100 metros estaba su amigo identificado como Jesslyn Alexander Chuchuca Guaycha, de 16 años, quien también fue victimado a tiros. Una de esas personas pues fallece en el lugar de los hechos, la otra persona alcanza a salir del lugar en precipitada carrera, pero es perseguida por los victimarios y es alcanzado a pocas cuadras, donde pues le realizan varios disparos. El hecho violento se registró la noche del lunes 9 de octubre en el barrio Buenos Aires de la parroquia Barbones, perteneciente al cantón El Guabo. Según datos preliminares, las víctimas se hallaban reunidas con varios amigos cuando ocurrió la desgracia. A bordo de un vehículo habían llegado varios sujetos, del cual se desembarcan y proceden a realizar disparos con arma larga. De la balacera resultó herido Raúl Sebastián Jumbo, quien fue llevado de urgencia a una casa de salud, donde los galenos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero a las pocas horas falleció. Se investiga para conocer si las muertes estarían ligadas a disputa de territorios. Dar un criterio en este momento que se trata de pugna de territorio o por microtráfico de sustancias, pues sería apresurado, pero con las investigaciones que realicemos bajo la dirección de Fiscalía, pues se puede determinar. Por los indicios balísticos hallados, los gatilleros utilizaron armas cortas y largas. En la provincia de El Oro ya se registran más de 460 muertes violentas en lo que va del año. Según DINASET, la mayoría de estos asesinatos estarían relacionados con el tráfico interno de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Richard Ceballos. Motorizados asesinaron con un disparo en la cabeza a un ciudadano en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional investiga si este crimen estaría relacionado con vacunas extorsivas. Un familiar llegó llorando y trataba de sacarle un canguro que tenía en el tórax. Sácale. Él ya se encontraba sin vida con un disparo en la cabeza. Mientras que otros se enteraban que lo habían asesinado en esa calle de la cooperativa Esmeraldas Chiquita, al sur de Guayaquil. Según vecinos, los sicarios, que se movilizaban en motocicletas, se acercaron y lo mataron. La persona es de sexo masculino, aproximadamente de 22 años de edad, nombres Morales T. De la misma manera, estamos en las investigaciones para tratar de verificar cuáles son las personas causantes del hecho. Agentes de criminalística encontraron un casquillo calibre 9 milímetros en la calzada. DINASEC, por otro lado, recababa información de ese nuevo hecho violento para conocer si estaría o no relacionado a supuestas extorsiones. Nuestras unidades están verificando y están tratando de esclarecer, efectivamente, para verificar si fue una motocicleta, 2 motocicletas y cuántos ocupantes fueron los que realizaron este evento. Uniformados en medicina legal acudieron a ese populoso sector de la urbe porteña para hacer el levantamiento del cadáver. Asimismo, se verifica si la víctima registraba antecedentes penales, informó Charlie Pisa. Revisemos otros temas, amables televidentes. Desde que obtuvo la mayoría de edad, ha estado involucrado en el mundo empresarial. Además, llegó a la Asamblea Nacional para impulsar leyes en materia económica. Hablamos de Daniel Noboa, quien ahora quiere llegar a la presidencia de la República. Daniel Noboa Asín fue la sorpresa de la primera vuelta electoral. Llegó con el 23,47% de votos. Pero la política, así como los negocios, son cosa de familia. Es el hijo mayor del empresario y 5 veces candidato a la presidencia de la República, Álvaro Noboa Pontón, con la filántropa y doctora en medicina Anabela Asín. Estudió Administración de Negocios en la Escuela Stern de Nueva York y obtuvo un título en Administración Pública en Harvard, así como una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la Universidad George Washington.
Desde joven trazó su camino como emprendedor. A los 18 años fundó su primera empresa, DNA Entertainment Group, dedicada a la organización de eventos, mientras que en la corporación Novoa desempeñó cargos como director naviero, siendo el más joven en ocupar esa posición en la historia de la compañía. Además fue director comercial y de logística entre el 2010 y 2018. Ahí se encargó de supervisar estrategias de venta global para todos los productos alimenticios. Novoa sostiene que siempre quiso participar en política, después de ver el ejemplo de su padre en las campañas electorales. Siguió ese impulso y fue electo asambleísta en el 2021, representando a la provincia de Santa Elena por el Movimiento Político Ecuatoriano Unido, y presidió la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de Microempresa. Según datos del Legislativo, durante su gestión aprobó un 19.2% de leyes del total admitidas por la Asamblea Nacional, informó Adriana Peralta. Daniel Noboa Asín, hijo de Álvaro Noboa Pontón y Anabela Asín, sigue el legado político de sus padres, siendo ahora aspirante a la presidencia de la República. En el siguiente perfil conozca más de sus motivaciones y el rol de su familia. No era difícil imaginar que con el ejemplo de padres políticos y filántropos, Daniel Noboa Asín podría seguir ese trayecto. El actual candidato a la presidencia de la República por la Alianza Acción Democrática Nacional confiesa que sintió el llamado durante la campaña de sus padres en el año 2006. Se me quedó ese bichito de la política y me gustó ser parte me gustó servir a la gente, me gustó recorrer el país, ver las necesidades y encontrar las soluciones a esas necesidades. Entonces siempre lo pensé, y más adelante en mi vida fue que hice mi maestría en Administración Pública y mi maestría en Comunicación y Gobernanza. Decidió lanzarse a la arena política, primero como asambleísta, y formó parte de la Comisión de Desarrollo Económico, para luego afianzar su deseo de llegar a Carondelet. Pero indica que, como suele suceder en este ámbito, en el núcleo familiar surgieron naturales inquietudes. También preocupación de mis padres, de que mira, todos los expresidentes se han ido presos o prófugos. Y yo le digo, bueno, todos los expresidentes corruptos se han ido prófugos o están presos. La idea es hacer la diferencia. Al tiempo, se encomienda a la fe. Soy devoto a San Judas Tadeo también, el patrono de la Santa, de las causas improbables o de las causas difíciles. Algunos le dicen causas perdidas, pero en verdad no son perdidas, son causas difíciles. Y así mismo, así he vivido toda mi vida. He vivido haciendo lo improbable y saliendo adelante, persiguiendo lo improbable. Noboa tiene 2 hijos y está esperando el tercero de su esposa Lavinia Balbonesi. Para él son pilares fundamentales. Esa unidad quiere plasmar en la nación para resignificar la palabra familia. A su esposa se la ha visto activa durante la campaña, haciendo recorridos, acompañándolo en eventos, y se mantiene en contacto permanente con su comunidad digital. La razón por la que yo apoyo a Daniel en este proceso es porque creo que él verdaderamente busca crear un cambio positivo. Y yo, que lo he visto de afuera todo el tiempo y obviamente como esposa de un político, me he ido empapando mucho más de las cosas que están pasando. Bueno, mi aporte quisiera que sea lo más social posible en cuanto a las madres, en cuanto a los niños, en un mejor desarrollo. Yo fui hija de una madre soltera. No te digo que mi papá no estuvo presente, sí lo estuvo, pero sé mucho de las necesidades que a veces pasan ellas y siento que se puede ayudar de muchas maneras. Poco a poco, Noboa se despojó de formalidades para dar a conocer su afición por el canto, hasta el baile. Es que de llegar a Carondelet con 35 años, se convertiría en el presidente más joven de la historia de Ecuador, informó Adriana Peralta. Ahora conozcamos el perfil de Verónica Abad, binomio de Daniel Noboa para las elecciones presidenciales. Abad tiene amplia experiencia en el ámbito del emprendimiento y labor social. Enseguida sus propuestas, el siguiente reportaje. Verónica Abad, de 46 años, es una líder política y empresaria. Participó para la alcaldía de Cuenca. Desde joven se interesó en el voluntariado.
Es miembro de la Fundación Internacional El Sembrador, que atiende a mujeres, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y familias en crisis afectadas por la violencia, alcoholismo y las drogas. Abad señala que ahí se dio cuenta de la importancia de crear políticas públicas. Ahí comencé a seguir el tema del emprendimiento, cómo desarrollamos sistemas económicos para hacer sostenible la vida de los ecuatorianos, y eso me llevó a poder ahondar un poco más en el ser humano. Estudió administración de empresas, además coach ejecutivo y emprendimiento en Chile, pero continuó preparándose en estrategia política y temas relacionados a la innovación. Así pasó por Israel, Alemania, Argentina y Estados Unidos. Todos esos conocimientos busca implementarlos en nuestro país. ¿Por qué? Porque no permitimos que primero la educación se libere, que el sistema educativo también lleve a estudiar estas nuevas tecnologías que tenemos. Volverla al Ecuador competitivo es sin duda alguna. La innovación sin competitividad no funciona en ningún sistema económico. Y propone un sistema de engranaje para sacar a Ecuador de un estancamiento. No podemos decir que nos vamos a dedicar a la parte social, cuando nosotros tenemos que empujar primero la parte económica para poder sostener programas sociales. ¿Y en dónde están nuestros ingresos cuando hablamos de la parte económica? Sin duda alguna están en nuestros sectores estratégicos. Ecuador llega a ser como en este momento un niño desnutrido, recostado sobre oro, sobre petróleo, sobre cobre, sobre una biodiversidad maravillosa que tenemos en Ecuador. Abad creó un programa educativo becario con el que otorgó estas ayudas a 300 jóvenes ecuatorianos. De llegar a la vicepresidencia, indica que se enfocará en ellos para evitar más fuga de cerebros. Y obviamente impactaron sus familias, impactaron sus universidades, impactaron su sistema, en realidad cerrado en sus comunidades. Y eso es maravilloso porque tú entonces entiendes de que ahí está cómo nace el sistema económico y cómo se puede mantener y ser sostenible y sustentable en el tiempo. Informó Adriana Peralta. La provincia del Guayas y el Oro fueron los puntos donde el candidato Daniel Noboa Sin cumplió agenda y realizó entrevistas y conversatorios con jóvenes. Aquí un resumen. El candidato a la presidencia Daniel Noboa por la Alianza ADN, este martes 10 de octubre inició su jornada en la ciudad de Guayaquil, donde compartió un conversatorio con cientos de estudiantes de una universidad. Noboa les enfatizó a los jóvenes de cómo serían sus estrategias para que obtengan un empleo y así terminar con esta problemática que afecta al país. El empleo masivo o la ocupación masiva se la va a poder lograr con incentivos. También que existan beneficios tributarios a la generación de empleo. Eso es lo más esencial. Y poderle dar también un beneficio adicional a los egresados de universidades públicas. Adicional, en un enlace radial que mantuvo en Guayaquil, el candidato mencionó sobre su nuevo implemento de campaña, pues serían los muñecos de cartón, que como indica el presidenciable, varios de los ciudadanos han realizado videos que se han vuelto virales. El candidato se trasladó a la provincia de El Oro y compartió sus propuestas en una charla con jóvenes, y para culminar su agenda del día, realizó una caravana en el cantón Santa Rosa. Por su parte, amigos, la candidata a la presidencia, Luisa González, visitó la ciudad de Cuenca, donde se reunió con medios radiales. Además, mantuvo conversaciones con autoridades de esa ciudad y expuso sus propuestas de gobierno. Aquí un resumen de sus actividades. La candidata a la presidencia, Luisa González, se trasladó a la ciudad de Cuenca, donde atendió varias reuniones. Una de ellas es el encuentro que mantuvo con el alcalde de esta ciudad y les compartió sus propuestas de gobierno. Adicional, Luisa González enfatizó que hace un llamado a la unión. Le explicaba al alcalde, nosotros, yo he hecho un llamado a la unidad, no a las banderas políticas, sino a la bandera patria, al amarillo, azul y rojo. El país necesita unidad. Horas más tarde se reunió con autoridades de la Asamblea por la Vialidad de la SUAY, donde les expuso su plan e indicó que de llegar a la presidencia declararía estado de emergencia en el sistema vial. Voy a declarar la emergencia, el tema de la vialidad. El 50% de las vías estatales están deterioradas. Ustedes recordarán, Ecuador fue el segundo país con la mejor red vial
de Latinoamérica. La candidata continuó realizando varias actividades, donde visitó algunos institutos y compartió con estudiantes. Bien, amigos, vamos a otro ámbito de noticias cuando son las 22:16. Mucha atención. Un joven de 21 años de edad fue la nueva víctima de la violencia criminal en el Cantón Durán. Su asesinato se produjo en el sector de La Maldonado. Aquí los detalles. En las paredes todavía quedaban restos de las municiones utilizadas aquella noche del lunes. Los impactos marcados en este domicilio de la ciudad de La Maldonado, en el noroeste del Cantón Durán, demuestran la crueldad con la cual actuaron en contra de la víctima. Fue terrible, fue fuerte. Primero se escucharon los disparos de 9 milímetros o disparos de arma pequeña y luego la ráfaga de fusil. El hecho criminal se registró alrededor de las 21 horas de este lunes. Aseguran que a esas horas de la noche siempre fue normal observar al vecindario conversando en el portal de sus viviendas y agarrando un poco de viento fresco. Pero debido a la inseguridad ya nadie sale de sus domicilios. Y eso permitió que en esta ocasión no existieran víctimas colaterales. Gracias a Dios no estuvo pasando a alguien porque también le hubieran dado. Claro. Estos son de 7.62 de fusil. Este es de 9 milímetros. Eso más o menos son los dos tipos de armas que se usó. La víctima mortal era un joven de apenas 21 años de edad. No era habitante del mismo barrio, pero señalaron que siempre caminaba desde el sector de Los Quemados para jugar fútbol en La Maldonado. Sus asesinos parece que ya le conocían la ruta y decidieron seguirlo hasta acabar con su existencia. No hubo testigos, nadie pudo contar cómo se dio el hecho. Una vez que reventaron las balas, todos se lanzaron al suelo y nadie se acercó por sus ventanas. Pasaron minutos hasta que se aseguraron de que no había peligro. Allí fue cuando constataron la presencia del cuerpo tendido sobre la vereda. Informó José Morales. Y es momento de una pausa, amables televidentes, pero al volver de este corte, padres de familia de varios planteles educativos de Guayaquil exigen que las clases sean virtuales debido a que los directivos de los establecimientos estarían siendo extorsionados. La ampliación de esto y mucho más al volver de este corte. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Padres de familia de varios planteles educativos de Guayaquil exigen que las clases sean virtuales debido a que los directivos de los establecimientos estarían siendo extorsionados. Jorge Salazar acudió a estas unidades y conversó con los denunciantes. El primer atentado fue un carro que hicieron explotar. El segundo atentado que ha habido, vinieron a balear las paredes de la institución. Es lo que ha ocurrido en un colegio particular, ubicado en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Según los padres de familia, los directivos del plantel se encuentran bajo amenazas y consideran que los estudiantes también. No queremos enviar a nuestros hijos de manera presencial debido al peligro que se está dando, a las extorsiones a las cuales el dueño del colegio, él y su familia, ha sido sometido. Una situación similar atraviesan los representantes de una escuela ubicada a pocos metros. Allí, delincuentes están exigiendo fuertes sumas de dinero. Los padres no podemos estar tranquilos en casa porque no sabemos en qué momento van a venir estos delincuentes a tirar una bomba o a disparar. Por su parte, la policía del sector recuerda el trabajo que viene realizando en estos establecimientos. El Distrito Florida cuenta con 143 unidades educativas, de las cuales en 82 unidades educativas estamos dando presencia policial, específicamente a la entrada y salida de los estudiantes. Por otro lado, en Sauces 6, en el norte, al director de una escuela educativa fiscal le están exigiendo $1,000 mensuales para no atentar contra él, los profesores y los estudiantes. En el grado de mi hijo, que son 37, solamente hay 14. En otro grado hay 1 o 2 niños. O sea, la gente realmente está asustada por lo que está pasando. Mientras que en la 26 y la N, en el suburbio, delincuentes lanzaron un explosivo frente a un jardín
provocando pánico entre los representantes. Afortunadamente, el artefacto no estalló, por lo que no hubo víctimas que lamentar. En total, son 4 planteles educativos, donde los padres de familia exigen que las clases sean virtuales. Informó Jorge Salazar. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. El número de muertos por el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel ya superan los 1000. Fuerzas israelíes hallaron decenas de cadáveres degollados y acribillados, entre ellos al menos 40 bebés, en una localidad que fue asaltada por los atacantes de Hamas. En el cuarto día desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, continúan los bombardeos israelíes en Gaza. En la madrugada del martes, la ofensiva israelí alcanzó 200 objetivos. De su lado, Hamas volvió a disparar cientos de cohetes contra la ciudad israelí de Ashkelon, pero muchos de ellos han sido interceptados por el sistema Domo de Hierro de Israel. Al menos 123 soldados israelíes han muerto desde el inicio de los ataques, pero también se afirma que unos 1.500 combatientes de Hamas han sido aniquilados, entre ellos 2 altos cargos. Se trata de Jawad Abu Chamala, el responsable de recaudar dinero utilizado para las operaciones yihadistas dentro y fuera de la Franja de Gaza, y de Zakaria Abu Mashmar, un líder cercano al jefe militar de la organización terrorista. Las autoridades israelíes hallaron cadáveres en el kibutz de Kfar Asa, cercano a la frontera con Gaza, donde se habla de escenas de terror. Al menos 40 bebés fueron degollados y algunos decapitados por Hamas, pero también mujeres y ancianos, quienes fueron amarrados y masacrados en sus casas. 3 días después de estos ataques terroristas, se continúa sacando cadáveres del lugar y tratando de identificar a las víctimas. Hasta ahora se han reportado más de 1000 muertos en Israel desde el comienzo de los ataques y 830 palestinos muertos en los bombardeos sobre Gaza, con varios miles de heridos en ambos bandos, informó Wilber Quiñones. Cambiamos de tema. La Fiscalía General del Estado presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolviera que el proceso por presunto peculado en la compra de helicópteros DRUF caducó. La Fiscalía General del Estado activará todos los mecanismos necesarios para que el proceso por presunto peculado en la compra de helicópteros DRUF no quede en la impunidad. A través de la red social X, la institución anunció que acudirá a la Corte Constitucional para presentar una acción de protección luego de que con 3 de 5 votos, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidiera que el proceso caducó y con ello ratificar el sobreseimiento a 18 personas. Esto quiere decir que se suspende el proceso penal por falta de pruebas. Una vez analizada la decisión motivada del órgano jurisdiccional, se presentará la correspondiente acción extraordinaria de protección y se acudirá a la justicia constitucional en búsqueda del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica con los que cuentan todas las víctimas de delitos. La decisión de los jueces se tomó en un plazo de 85 días, cuando el tiempo establecido solo era de 60. Sin embargo, en su defensa, Salazar argumentó que los plazos no aplican en la fundamentación de recursos. Entre las 18 personas procesadas se encuentran los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce. Este proceso, que se habría archivado en el año 2016, continuó por iniciativa de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, misma que reabrió el caso en el año 2020 y presentó la apelación para que la causa no se cierre definitivamente. Según Salazar, por la compra de los helicópteros, el Estado se vio perjudicado, informó Valeria Navarro. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionó a Nicole Bonifaz como su presidenta y designó a Andrés Fantoni como el vicepresidente. De esta manera, el correísmo pierde el control de la institución.
Tras la decisión de la Corte Constitucional de destituir a Allen Verdera, Nicole Bonifaz asumió la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Insto a este cuerpo colegiado a reinstalar una labor transparente y despolitizada. El Consejo, que antes tenía una mayoría afín al correísmo, cambió su rumbo en la designación del vicepresidente del organismo. Por moción de Michelle Calvache, se designó a Andrés Fantoni, con 4 votos a favor y 3 en contra. Yo agradecerle la confianza a los compañeros que votaron y a los que no también. Los invitamos a trabajar en conjunto. El correísmo se queda sin el control del Consejo de Participación Ciudadana al perder la presidencia. Vamos a cumplir estrictamente con esa arbitrariedad jurídica, pero no la vamos nunca a aceptar. En lugar de Allen Verdera, se principalizó a Juan Esteban Guarderas, quien no tiene afinidad por el correísmo. Aquí no hubo una sola gestión de una persona que fue destituida. Nadie obra mal solo. La primera acción de la nueva presidenta del Consejo de Participación fue dar un plazo de 5 días para que se emita un informe jurídico sobre las consecuencias de recibir a la Comisión Ciudadana encargada del concurso para designar al Contralor General del Estado, proceso que se encuentra suspendido temporalmente por decisión de un juez. Está suspendido el concurso, eso significa que todo acto que tenga que ver con el concurso también está suspendido, si no nosotros incumplimos funciones. Aunque las autoridades prefieren no hablar de mayorías y minorías, en las siguientes sesiones se verá si existen consensos fijos o móviles, informó Valeria Navarro. En otro orden de noticias, representantes y colaboradores de la Fundación Honorato Aro se encuentran preocupados por la posibilidad de perder un complejo de baloncesto que mantienen en el sector de Bellavista. Esto se debe a que ya culmina el comodato firmado con la Federación Deportiva del Guayas, dueña de los terrenos. Detrás de esta anotación y el grito de júbilo, existe una historia de 32 años. Se trata de la Fundación Honorato Aro, entidad que ha servido al fomento del baloncesto de la provincia, utilizando este espacio que pertenece a la Federación Deportiva del Guayas. En 1998 se firmó un comodato para otorgar el uso del espacio durante 25 años, contrato que venció este 6 de octubre. Estos terrenos eran completamente destruidos, básicamente tierra, un par de graderías rotas y unos pedazos de cemento por ahí. Todo se reconstruyó. De su parte, el presidente de la Federación Deportiva del Guayas asegura que recuperar ese espacio es una decisión tomada por el directorio y cuentan con el respaldo de los acuerdos establecidos en el comodato. Es una decisión que se ha tomado, que históricamente no hemos recibido ningún tipo de deportista que salga de Honorato Aro, de la Fundación Honorato Aro, para las selecciones del Guayas durante mucho tiempo. Ibáñez manifestó que asumió el cargo hace 3 años y en este tiempo ha venido escuchando propuestas sobre una posible ampliación del comodato, pero que todo ha quedado en palabras. Al menos el señor Vaquerizo me lo habló verbalmente en unas 3-4 ocasiones y siempre le manifestaba, bueno, preséntalo y preséntame cómo lo vas a hacer. El cómo nunca llegaba. Vaquerizo, en cambio, se pregunta qué pasará con todo lo que ya se construyó sobre ese terreno. Ya entrando en materia legal, va a ser una decisión firme de parte de nosotros, porque ellos, si bien es cierto que tienen el derecho, yo tengo derecho a llevarme mis muebles, todo lo que esté encima del piso. Yo no me voy a llevar el hormigón que están en las 4 canchas, pero mis estructuras, mis cosas que tienen un valor, que es el patrimonio de la fundación, tengo que defender, es mi obligación. Se acabó el comodato, lo que él que dejó en infraestructura pasa a parte de la federación. De su parte, Fundación Honorato Aro sostiene que Fede Guayas debería utilizar las canchas de baloncesto que tiene la entidad en otras instalaciones y renovar el comodato con ellos. Caso contrario, exigen el pago de mejoras realizadas durante estos 25 años, por un valor que asciende a $4 millones. Aquí se han jugado 5 torneos internacionales con Chile,
Perú, Colombia, Venezuela, porque yo he defendido esta camiseta. Informó José Morales. Elecciones anticipadas 2023. Los empadronados se dividen en 13.040.797 en territorio nacional y 409.250 en el exterior. Nuestro equipo periodístico, amables televidentes, estará desplegado en todo el territorio nacional, así que no se olvide, tenemos una cita este día domingo por la señal de RTS. Vamos con temas relacionados. Más de 279.000 integrantes de las juntas receptoras del voto se capacitan en todo el país de cara a la segunda vuelta electoral. El objetivo es que estén instruidos para evitar inconsistencias documentales o numéricas en el escrutinio de actas. Veamos. Desde el número de integrantes de cada junta hasta los formularios que deben llenar y los sobres para el traslado de las actas. Más de 270.000 miembros de mesa se capacitan a nivel nacional. En Santa Elena explican que si algunos no pueden asistir, es lo de menos. Que los MJRB pueden registrarse en la página, ¿no? Directamente un link que le estamos pasando por medio de una invitación por medio de WhatsApp a todos los miembros de las juntas receptoras del voto. En Guayas las capacitaciones se efectúan en la delegación provincial, así como en la Universidad Agraria del Ecuador y en las inmediaciones de la UES. Aquí una coordinadora del organismo explica el proceso de conteo. Sí me percaté con una mesa electoral al lado que de dar un ejemplo breve que recuerdo, que en lugar de poner en una acta el total de sufragantes, ponían el total de empadronados, ¿no? Entonces ese tipo de inconsistencias luego generan problemas en el CNE. De hecho, el Código de la Democracia establece sanciones para quienes no acudan a las capacitaciones o desaparezcan este domingo. En caso de no capacitarse es el 10% del salario básico unificado. En caso de no asistir como miembro de la Junta Receptora del Voto es el 15% del salario básico unificado. 40.714 juntas receptoras del voto deberán instalarse este domingo, cuando las mayorías elijan al nuevo gobierno y decidan el futuro inmediato de un país sumido en el miedo y una economía convaleciente. Informó Jorge Escobar. El Ministerio de Educación informó que 13.850 instituciones educativas del país funcionarán como recintos electorales durante la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Asimismo, se indicó que las clases se van a desarrollar en modalidad a distancia durante la jornada nocturna del miércoles 11 de octubre y el resto de jornadas lo harán el jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de octubre. De la misma manera, se comunicó que los establecimientos fiscomisionales, municipales y particulares pueden acogerse a esta disposición de manera voluntaria o establecer sus propias disposiciones. Y bien, amigos, una campaña busca proclamar al encebollado patrimonio inmaterial cultural del país. Los ecuatorianos, al enterarse de esta iniciativa, están alzando sus cucharas para hacer de este plato típico un símbolo de identidad de Ecuador en el mundo. El encebollado es un reconfortante plato típico ecuatoriano, con un inigualable sabor. Su combinación de pescado, yuca, cilantro y cebolla colorada la han hecho merecedora del reconocimiento a la segunda sopa más rica del mundo. En costa, sierra, oriente y región insular, los ecuatorianos la disfrutamos a cualquier hora del día. Todos coincidimos en que es el mejor alimento para levantarnos el ánimo y llenarnos de energía. ¿Cada cuánto usted come encebollado? Todos los fines de semana. ¿Qué es lo que más le gusta del encebollado? El pescado, el marisco. Excelencia para el paladar de todos los ecuatorianos y de las personas extranjeras que degustan de ella.
El encebollado sin duda es un símbolo de nuestra identidad. Por ello, Alimentos Real activó una campaña a nivel nacional para que se proclame al encebollado como patrimonio inmaterial cultural. Estos patrimonios culturales que tenemos como el Yasuní, como Galápagos, en mitad del mundo, y que también el encebollado pueda ser patrimonio cultural. Sabemos que la gente lo consume en la mañana, en la tarde, es un plato al final muy consumido por los ecuatorianos que creemos que debemos obviamente levantar las cucharas y poder proclamarlo patrimonio cultural al encebollado. Iniciativa que suma adeptos. Debe ser patrimonio cultural del Ecuador. La gastronomía ecuatoriana tiene que seguir creciendo, tiene que seguir teniendo mucha importancia, no solo aquí como ecuatorianos que nos encanta, sino también fuera. Y he tenido y he visto personas extranjeras que me han comentado y lo primero que dicen que les gusta es el encebollado. Es un plato insignia porque es un plato característico del Ecuador y pienso que el mundo debería reconocer su grandeza. ¿Apoya esta iniciativa? Sí. Por su origen, por los ingredientes que se usa y sobre todo porque representa a nivel gastronómico como el plato más fuerte que tiene el Ecuador. El plato típico, podría decir, va a representar la identidad del Ecuador. Los ciudadanos consideran que esta es una forma de salvaguardar esta expresión culinaria única. La campaña busca obtener el reconocimiento oficial del encebollado como patrimonio inmaterial cultural del Ecuador. Alimentos Real llevó el sabor de la receta tradicional a una presentación de encebollado real en lata desde el 2007. El encebollado era algo tan importante para la cultura ecuatoriana. Y nosotros que tenemos tantos productos a base de conservas de pescado, ¿por qué no sacaron un encebollado? Y en el 2007 nace este nuevo producto, que era el encebollado, para tener obviamente la comodidad de poder consumirlo también dentro de casa. Forma fácil, rápida y deliciosa de saborearla en cualquier momento y parte del mundo. Ahora levanta tu cuchara y súmate a esta iniciativa por un encebollado patrimonio inmaterial cultural. Informó Maite Morán. Elecciones anticipadas 2023. El voto es obligatorio para 11.096.825 ecuatorianos, comprendidos entre 18 a 65 años de edad. Elecciones anticipadas 2023. Quienes no sufraguen reciben una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, $45. Tendremos, amigos, transmisión ininterrumpida de este proceso electoral el día domingo, solo aquí por la señal de RTS, así que los esperamos. Revisemos temas internacionales, amables televidentes. En Argentina, varios incendios forestales afectan la provincia de Córdoba, lo que ha obligado a la evacuación de decenas de habitantes de diferentes localidades. Los bomberos trabajan intensamente para combatir el fuego. Las llamas ya alcanzaron casas en varias zonas del territorio. De acuerdo a los datos del Ministerio de Seguridad Local, el principal incendio forestal se ubica en el Valle de Punilla. De momento no se han reportado víctimas mortales. Mientras que en Brasil, la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico declaró en situación crítica el río Madeira, uno de los principales afluentes de la Amazonía brasileña debido a la sequía que sufren varias regiones. Esta medida, que estará vigente hasta el 30 de noviembre y podrá ser prorrogada, permitirá adoptar estrategias para prevenir y mitigar impactos. El Madeira es un río importante para el transporte de pasajeros y carga, con un tramo navegable que se extiende desde Portobelo, en el estado de Roraima, hasta Itacoataira, en Amazonas. 272 horas es el tiempo que los conductores pierden al año por causa del tráfico vehicular en Bogotá. A continuación les mostramos por qué se implementó la modalidad un día sin vehículo, además de sus principales beneficios. No hay duda que el automóvil es el rey del transporte y la aspiración de muchas personas.
Pero ¿y si un día lo dejamos de lado? En los años 70, varios países europeos vieron limitado su acceso a combustible por los conflictos políticos mundiales. Los precios se dispararon y rendir el combustible era muy importante. Entonces decidieron promover un día sin automóviles. El acto se repitió en varios países por los años siguientes y en el año 2000 la Comisión Europea finalmente lo declaró como un día oficial, ya no por la crisis petrolera. Ahora es que ya no hay espacio para tanto vehículo. La congestión vial en América Latina es cuanto menos atroz. En Bogotá, por ejemplo, usted puede perder al año hasta 272 horas en el congestionamiento vial. Esto equivale a 34 días laborales perdidos. Especialistas estiman que en el mundo hay más de 1.400 millones de vehículos y la cifra sigue creciendo. Un sistema de transporte público deficiente es la principal razón por la que millones de personas en América Latina compran un vehículo privado, aun cuando los viajes sean muy cortos. La mayoría de los movimientos en vehículos automotores en el mundo urbano, la mayoría, más del 50%, y es válido en América Latina, es para distancias inferiores a 5 kilómetros. El 16% de todos los gases de efecto invernadero del mundo los emiten los vehículos privados. En algunas partes de México, el 60% de la contaminación en el aire la provocan los autos. Y en Perú, esta cifra alcanza el 70%. Cuando los sistemas de transporte urbano son incoherentes y desfinanciados, pueden incrementar la contaminación sónica y del aire, dañando el medio ambiente, reduciendo las oportunidades de actividad física y contribuyendo a accidentes de tránsito. Crear infraestructura adecuada para los peatones o bicicletas es imprescindible para dejar el automóvil de lado. Hay ciudades que ya dieron el primer paso. Bogotá tiene una de las redes de infraestructura ciclista más extensas. Son más ya de 200 kilómetros de infraestructura ciclista, por ejemplo, y claramente han logrado integrar esta infraestructura ciclista a las mejoras también para la infraestructura peatonal y además con toda la interconectividad con el sistema de transporte público. Caminar más, sacarle el polvo a la bicicleta y salir a rodar son alternativas que benefician nuestra salud y que el medio ambiente también agradece. Aquí finalizamos, queridos amigos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. Buenas noches, José. ¿Cómo estás?